Escocia, principios del siglo XIX. Un país de colinas grises, viento constante y caminos de barro. Aquí el whisky no era lujo, era calor, era comercio, era supervivencia. Mientras el mundo comenzaba a moverse más rápido, con fábricas, ferrocarriles y barcos de vapor, la mayoría de los whiskies seguían atados a su lugar de origen, inestables, irregulares, locales. Pero en un pequeño pueblo llamado Kilmarnock, un tendero entendió algo distinto, que el verdadero poder no estaba en quedarse quieto, sino en avanzar. Esta no es la historia de una destilería, es la historia de una idea, de movimiento, de ambición. Antes de ser una marca, Johnnie Walker fue una dirección, y una vez que empezó a caminar, ya no hubo forma de detenerlo. Antes de que el whisky se conociera como una marca, antes de etiquetas, exportaciones y prestigio, Escocia era un país duro, fragmentado y desigual. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, gran parte del territorio vivía al margen de la prosperidad industrial que empezaba a transformar otras zonas de Europa. Las Highlands eran pobres, el clima era hostil, las distancias largas y el estado lejano. En ese contexto, el whisky no nació como un producto refinado. Nació como una respuesta práctica, una forma de conservar el grano, de generar ingresos, de resistir. Durante décadas, la destilación fue en gran parte ilegal. Los impuestos que exigía Londres eran altos, restrictivos y difíciles de cumplir para pequeños productores rurales. El resultado fue inevitable. Miles de destilerías clandestinas repartidas por colinas, valles y granjas aisladas. El whisky se producía de noche, se escondía de día y se transportaba por caminos secundarios, a lomos de caballos o a pie. Era un producto local, profundamente ligado a la tierra que lo veía nacer. Cada valle tenía su carácter, cada destilador su método, cada lote su resultado. Eso hacía al whisky auténtico, pero también impredecible. El sabor no era constante y cambiaba de una semana a otra. La calidad dependía del clima, del grano, del alambique, del pulso del destilador. No había estabilidad. Y mientras tanto, el mundo empezaba a cambiar. La revolución industrial avanzaba. Los ferrocarriles comenzaban a unir territorios. Los puertos se llenaban de barcos que llevaban productos cada vez más lejos. El comercio ya no se conformaba con lo local. Escocia tenía whisky, tenía carácter, tenía tradición, pero no tenía aún una forma de moverlo, de repetirlo, de hacer que el mundo lo entendiese. Ese era el escenario, un país con una bebida poderosa atrapada en su propio origen. Y es justo en ese punto cuando aparece alguien dispuesto a cambiar las reglas del juego. En 1805, en el pequeño pueblo escocés de Kilmarnock, murió un granjero llamado John Walker padre. Su hijo tenía apenas 15 años. La familia vendió la granja y con ese dinero, el joven John abrió una pequeña tienda de comestibles en el centro del pueblo. Una tienda modesta, como tantas otras. Vendía de todo: alimentos, telas, productos básicos y, como muchos otros tenderos, whisky. En aquellos años, vender whisky no tenía nada de glamour. Las botellas llegaban de distintos productores locales, cada una distinta a la anterior. Un barril podía ser excelente, el siguiente, decepcionante. Cada día pasaban por allí trabajadores, comerciantes, campesinos, marineros. Todos pedían whisky y todos se quejaban de lo mismo. John no veía el whisky como lo veían los destiladores. Para ellos, cada lote era una expresión del lugar. Para él, era un problema. El sabor cambiaba,
la calidad variaba, el cliente nunca sabía exactamente qué iba a recibir. Mientras algunos aceptaban la irregularidad como parte del carácter del whisky, Walker empezó a hacer algo distinto, casi una herejía para la época. Empezó a mezclar. Si un whisky era demasiado áspero, lo suavizaba. Si otro carecía de cuerpo, lo reforzaba. Buscaba algo que en aquel momento parecía casi imposible: consistencia. Que una botella supiera igual que la anterior, y que la siguiente no dependiera del clima, ni del humor del destilador, ni del azar. Con paciencia empezó a combinar maltas distintas, a observar cómo se comportaban juntas, a repetir, ajustar, corregir. Sin saberlo, estaba rompiendo una de las barreras más antiguas del whisky, porque hasta entonces el whisky pertenecía al lugar donde nacía. Pero si el sabor podía repetirse, entonces el whisky podía viajar sin perderse por el camino. La tienda empezó a ganar reputación por algo que nadie ofrecía: fiabilidad. Solo un tendero en una tienda pequeña, entendiendo que el futuro del whisky no estaba en hacer más, sino en hacerlo mejor, siempre igual. Cuando su hijo Alexander tomó el relevo, la idea ya estaba clara. El whisky no debía quedarse quieto, debía moverse con el mundo. Y por primera vez, alguien había creado un whisky capaz de viajar sin perderse por el camino. No era solo una bebida, era un concepto nuevo. Y ese concepto tenía una dirección clara: avanzar. Ese fue el verdadero comienzo, y ya no tenía marcha atrás. Cuando Alexander Walker tomó el control del negocio familiar, el mundo ya no era el mismo que había conocido su padre. Corría la mitad del siglo XIX. Escocia estaba atravesada por vías de tren. Los puertos se expandían y el comercio dejaba de ser local para volverse global. Alexander había crecido entre estanterías y barriles en la tienda de Kilmarnock. Había visto a su padre mezclar, probar, corregir. Había entendido que el valor no estaba solo en el whisky, sino en la consistencia. Pero Alexander dio un paso más. Comprendió que si el whisky iba a viajar, necesitaba algo más que un buen sabor. Necesitaba forma, necesitaba resistir el trayecto y, sobre todo, necesitaba ser reconocido incluso en movimiento. Bajo su dirección, el negocio dejó de ser únicamente una tienda. Se convirtió en una casa de whisky con ambición internacional. Alexander estandarizó las mezclas, registró recetas, controló proporciones. El whisky ya no dependía del clima, ni del día, ni del azar. Dependía de un método. Y entonces llegaron decisiones que parecían pequeñas, pero que cambiarían todo. La botella dejó de ser redondeada. Alexander eligió una botella cuadrada, no por estética, sino por lógica. Se rompía menos, se almacenaba mejor, viajaba mejor. Después inclinó la etiqueta, no para llamar la atención, sino para que pudiera leerse incluso cuando las botellas se apilaban, cuando viajaban en cajas, cuando el mundo no se detenía a mirar. Cada detalle respondía a la misma idea: el whisky debía moverse. Con el ferrocarril, Johnny Walker llegó a Londres. Con los barcos, llegó a India, Australia, África. Donde viajaba el Imperio Británico, viajaba el whisky. Pero aún faltaba algo: una imagen que dijera lo mismo que el producto: avance, dirección, determinación. A principios del siglo XX, apareció el símbolo definitivo: un hombre caminando. No corría, no brindaba, no miraba atrás. Caminaba hacia la izquierda, para honrar su pasado, sus orígenes. El caminante no explicaba el whisky, lo interpretaba. Y así, sin discursos grandilocuentes, una idea nacida en una tienda pequeña se convirtió en una marca imposible de confundir. Alexander no inventó el whisky, ni siquiera inventó el blending, pero lo convirtió en un lenguaje que el mundo podía entender. Entendió algo esencial antes que muchos otros: que en la era moderna, sobrevivir no era suficiente, había que avanzar. Y con cada botella que cruzaba un océano,
El whisky dejaba de pertenecer a un lugar para pertenecer al mundo. El siglo XX no trajo calma. Trajo guerras, colapsos y fronteras cerradas. Europa se incendió 2 veces. Las rutas comerciales se rompieron. Las fábricas se reconvirtieron. Millones de personas desaparecieron. Y con ellas, cientos de marcas. Pero Johnnie Walker no se detuvo. Durante la Primera Guerra Mundial, el whisky escaseó. El grano era estratégico. La producción se redujo. Muchas casas cerraron. Walker resistió. No porque produjera más, sino porque había construido algo más sólido que una moda. Un método replicable, una identidad clara y una red global. Luego llegó la ley seca en Estados Unidos, un golpe brutal para la industria del alcohol. Pero mientras el whisky desaparecía de las barras, Johnnie Walker seguía viajando. A través de Canadá, a través del Caribe, a través de mercados donde la prohibición no mandaba. Cuando la ley seca terminó, Johnnie Walker ya estaba allí, reconocible, constante, conocido. La Segunda Guerra Mundial volvió a ponerlo todo en pausa, y una vez más, la marca sobrevivió al silencio. Cuando el mundo volvió a brindar, Johnnie Walker no tuvo que presentarse. Ya estaba en la mesa, porque había entendido algo antes que muchos otros, que una marca no se construye en los años fáciles, sino en los difíciles, y que caminar no siempre es avanzar rápido. A veces es simplemente no detenerse. El mundo que llegó después ya no se parecía en nada al que conocieron John o Alexander Walker. La globalización aceleró el consumo. El lujo cambió de forma. Y el whisky dejó de ser solo tradición para convertirse en elección. Johnnie Walker entró en el siglo XXI con una paradoja aparente. Seguía siendo un whisky blended en una era obsesionada con el origen único, lo exclusivo, lo irrepetible. Pero lejos de esconderlo, lo hizo su mayor fortaleza. Porque mientras otros defendían una sola destilería, Walker defendía algo más complejo: el arte de ensamblar carácter, consistencia y escala sin perder identidad. Fue entonces cuando el símbolo también evolucionó. Durante décadas, el caminante avanzó hacia la izquierda, no como promesa de futuro, sino como reconocimiento del camino recorrido. Una mirada constante hacia el origen, la memoria, el legado. Pero el mundo cambió, y a comienzos del siglo XXI, el caminante giró. Pasó a avanzar hacia la derecha. Su imagen se modernizó, se estilizó. El gesto decía algo muy concreto. Ahora tocaba mirar al futuro. Ese mismo lenguaje se trasladó al producto. Las etiquetas dejaron de ser simples variantes para convertirse en niveles de experiencia. Surgieron distintos tipos de labels. Red Label, accesible, directo, global. Black Label, equilibrio, profundidad, referencia. Green, respeto por la malta. Gold y Blue, precisión, lujo, control absoluto del blending. Cada una hablaba a un momento distinto, a una forma distinta de beber, a un mundo cada vez más diverso. Johnnie Walker supo ver que el consumidor moderno no busca una sola verdad, sino coherencia dentro de la variedad. Seguía siendo un blended, pero uno construido con método, trazabilidad y criterio técnico. Uno capaz de reproducirse en cualquier lugar del mundo sin dejar de ser reconocible. Y eso se convirtió en una virtud. Hoy, Johnnie Walker no es solo historia, es presencia constante. En aeropuertos, ciudades, celebraciones, barras y hogares que no comparten idioma, cultura ni costumbres, pero sí un mismo sabor reconocible. Y ahí está la clave final, en entender cuándo avanzar y cuándo mantenerse fiel. Si esta historia te ha aportado algo nuevo, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Déjanos un like si te ha gustado este viaje
Y cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia de Johnnie Walker no conocías. Aquí seguimos, contando las historias que se beben.